¿Dije hechos? No, dije números. Aquí dice números, mi Biblia dice números. Números. Dí conmigo números. Okay. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Quiero que revisemos una vez más la historia de Moisés. Quiero que estudiemos un poquito más acerca de la historia de Moisés. Y hasta estuvimos hablando de la depresión que tuvo Moisés. Estuvimos hablando de la depresión que tenemos nosotros. Hoy yo te quiero compartir un poquito lo que le causó la depresión a Moisés. Es importante que tú y yo detectemos qué es lo que me causa la depresión. Algunos de ustedes dijeron el domingo pasado, sí estoy deprimido, pero no te diste cuenta por qué. ¿Qué fue lo que te causó la depresión? Pero hoy yo te quiero decir lo siguiente. Sabes de que a nosotros en algunas ocasiones, y cuando hablo a nosotros, acuérdate que yo hablo a la iglesia, no te hablo solamente a ti, no hablo nada más a Cazadobes, le hablo a la iglesia general, a la iglesia cristiana. Como iglesia cristiana, algunos no hemos entendido que somos parte del cuerpo de Cristo. Algunos no nos ha caído el 20 que nosotros somos la iglesia. Algunos de nosotros no nos ha caído que yo soy importante en el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, le dijo a Pedro, cuando Pedro declaró que Jesús es el Señor, le dijo, sobre esta declaración, Pedro, de que Jesús es el Señor, voy a edificar mi iglesia. Cada persona que es salvo, cada persona que acepta a Cristo, cada persona que es cristiano, que cristiano es como un mini Cristo, entonces es parte de la iglesia. Y te debe de preocupar y te debe de animar lo que sucede en el cuerpo de Cristo. En este caso, tu iglesia local. Si tú eres miembro de Cazadobes, debes estar al pendiente de lo que sucede en Cazadobes y decir, yo estoy aquí en Cazadobes, yo trabajo para Cazadobes, yo vivo para conocerlo y darlo a conocer. Entonces, Moisés estaba pasando por una dificultad. Moisés cayó en depresión, pero la depresión que tuvo Moisés fue por causa de lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Moisés era el líder, Moisés era el pastor, Moisés era el que estaba sacando adelante el pueblo. Y cuando tú leíste y estudiaste, quiero decirlo por fe, este pasaje de Números, te diste cuenta cómo es de que Moisés tenía un pueblo que se estaba quejando. La historia la vuelvo a repetir, el pueblo estaba esclavizado, Moisés estaba sacando al pueblo por medio de Dios. Moisés estaba guiando al pueblo, Moisés era el pastor, Moisés salió dentro de las personas, dentro de la gente, de ahí salió Moisés. Entonces cuando Moisés es llamado por Dios para bendecir al pueblo, para liderar el pueblo, sucede lo siguiente, el pueblo estaba en Egipto, estaba esclavizado. Muy bien, Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto y Dios estaba queriendo bendecir al pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. ¿Qué sucedió? Que mientras Dios quería bendecir al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba quejándose. Tú no quieres nada que no venga de parte de Dios, tú quieres todo lo que viene de parte de Dios. Dios nos dio, como ahorita lo vas a percibir, Dios nos dio la oportunidad de discernir los espíritus, de discernir. Y tú y yo tenemos que desechar lo malo, lo que no nos gusta, pero que no nos gusta porque no es bueno y no que no te guste porque te incomoda. Tienes que desechar lo malo, pero y tienes tú, es como cuando vas, aquí no, creo que no se usa, ¿no? Cuando los frijoles los estás, ¿cómo le llaman? Limpiando. Creo que aquí ya no. Hace un buen que no cocino frijoles, ¿verdad? Pero en México sí. En México agarraba los frijoles, yo me acuerdo, y le tenía que sacar las piedritas. Cuando te tocaba una piedra, qué feo se sentía. Entonces, también espiritualmente eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú tienes que discernir lo que no es bueno y tienes que quedarte con lo que te edifica. Entonces el pueblo estaba en esclavitud, estaba sufriendo, llamaron a Dios, clamaron a Dios, Dios escuchó el clamor y Dios estuvo bendiciendo al pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los sacó del pueblo de Egipto, los libertó, les dio la libertad. ¿Cómo estaba? ¿Cuántos personajes vemos en este pasaje? Dios, ¿cómo estaba Dios? Enojado. Dios estaba enojado porque el pueblo se estaba quejando. Dios le había dado la bendición al pueblo.
Dios le había dado la bendición a ese pueblo. Dios les dijo, ¿sabes qué? Te voy a sacar de Egipto, no más esclavitud, y te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde vas a tener bendición, donde vas a estar contento. Eso es lo que Dios quería para el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ahora somos libres, qué bien, qué buena onda, somos libres. Pero luego se comenzaron a quejar. ¿Por qué se quejaron? Es que Dios nos está dando puro maná y no rayando el sol, ¿ok? No se van a confundir. Maná, lo que caía del cielo para que se alimentara el pueblo. Dios les estaba alimentando, Dios los estaba bendiciendo, porque Dios los estaba llevando a un lugar. Ahora, cuando Dios te quiere bendecir, cuando Dios te quiere llevar a un lugar, en el proceso te va a estar transformando, en el proceso te va a estar cambiando. Una mujer que queda embarazada, no nada más dice, yo estoy embarazada y ahora ya tuve el bebé. Hay un proceso, y en el proceso hay un estiramiento, hay cambios. Las parejas como novios son una manera, pero ya cuando se casan, entonces ya hay una adaptación a lo que pasa como pareja, a los gustos, a las cosas que cada quien desea hacer. Entonces el pueblo estaba recibiendo bendición, pero se comenzó a quejar de lo que Dios les estaba dando. ¿Cómo estaba Moisés? Este pueblo, ¿te puedes imaginar? ¿Qué quieren? Estabas en esclavitud, Dios te libertó. ¿Qué quieres? ¿Tienes hambre? Dios te está dando maná, te está alimentando. ¿Ya qué tengo que hacer? Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dicho esta frase? Yo no necesito esto. ¿Has dicho esa frase cuando te han tratado mal en un trabajo o en tu casa o hasta en la misma iglesia? Que sabes que yo no necesito esto. Yo no tengo por qué estar aguantando esta situación. Bueno, Moisés así estuvo. Moisés por eso se fue a quejar con Dios. Entonces aquí vemos una novela, pero sí buena. El pueblo quejándose, Moisés frustrado, deprimido y Dios enojado. Así estaba la novela. Y luego Dios lo quiso, ¿sabes qué? Yo les voy a mandar fuego, los voy a consumir. Y ahí va Moisés, que estaba enojado con el pueblo. Y Moisés le dice a Dios, Dios, dales otra oportunidad. Entonces ahora vemos a Moisés que estaba frustrado con el pueblo, pero Moisés estaba intercediendo a Dios para que Dios no maltratara y no hiciera cosas malas con el pueblo. Moisés estaba así. Ese es el pasaje que estuvimos haciendo. ¿Sabes de que la Biblia dice lo siguiente? Dice en el libro de Hebreos que Dios escogió a los pastores. Y cuando Dios escogió a los pastores, los escogió de entre de las personas. Quiere decir que los pastores no son Supermanes, no son Batman, no son superestrellas, son tan humanos como tú y como yo. Tienen los mismos deseos que tú, tienen los mismos deseos que yo. Tienen las mismas luchas que tú y tienen las mismas luchas que yo. Me recuerdo que hace años atrás una persona se acercó a mí y me dijo, oye, ¿y tú pecas? Así me preguntó. Y yo recién de predicar, y yo sintiendo la presencia de Dios, y me dijo, oye, ¿y tú pecas? Si le hubiera dicho que no, ¿qué le hubiera dicho? Mentira. Si le digo que sí, o así, ay, mira, pues el pastor es un pecador, ya no voy con él. ¿Verdad? Le digo, te mando un mensaje, ahí te doy la respuesta. Claro que nosotros también fallamos. Claro que nosotros también tenemos gustos. Claro que también nosotros tenemos necesidades. Moisés estaba enojado, Moisés estaba deprimido. Te quiero hacer una pregunta. En esta narración del libro de Números, vemos a los que estaban quejándose de la voluntad de Dios. Vemos a Dios que estaba enojado. Vemos a Moisés que estaba deprimido. Pero vemos a Moisés que dentro de su depresión estaba intercediendo por los que se estaban quejando. ¿Sabes que en el pueblo de Dios hay pocos obreros? Es lo que dice la Biblia. Dice que los obreros son pocos, pero los criticones y los todólogos son muchos dentro del pueblo de Dios. Cuando Moisés está intercediendo, mi pregunta para ti es, dentro del pueblo de Dios, dentro de la obra de Dios, dentro de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la iglesia y alrededor de Denton, hablando o de la iglesia local donde tú me veas, ¿tú quién eres? ¿El pueblo que se queja de las bendiciones que Dios le ha dado? ¿El pueblo que no disfruta las bendiciones que Dios le ha dado? ¿El pueblo que es malagradecido con Dios por las bendiciones que le ha dado? ¿O eres el tipo de Moisés que intercede a favor de Dios por las demás personas? Moisés estaba intercediendo. Ahora, las demás personas se estaban quejando. Moisés tenía la libertad o tenía el derecho de decirle a la gente, ¿sabes qué? Dios pues los quieres acabar.
finalmente, Señor, hágase tu voluntad. Yo ya no quiero nada con ellos. Moisés estaba quejando. En el libro de Números, versículo 13, dice lo siguiente: todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, ¿me harías un favor si me quitas la vida? Así me veré libre de mi desgracia. Este es Moisés, este es el siervo de Dios, este es el pastor de la congregación, hablándole a Dios y decirle: esta gente me está haciendo la vida de cuadritos, me está impidiendo que yo haga mi labor. Déjame te digo algo. La razón por la cual Moisés estaba deprimido era porque tenía a cargo 600,000 personas. Tenía tanta gente y todos ellos venían a quejarse de Moisés, que Moisés dijo: yo no puedo con toda esta carga. Por eso yo te decía, si tú estás deprimido, tienes que entender por qué estás deprimido. La depresión de Moisés venía porque era mucha la gente que se estaba quejando y dice: yo solo no puedo con esa carga. Yo solo no puedo. Entonces Dios le contestó, versículo 16, el Señor le respondió a Moisés, le dice: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen ahí. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Fíjate que lo que está hablando es esto. Y mi punto es, si tú eres cristiano, el pueblo de Dios, la obra de Dios tiene que ser tu pueblo y tiene que ser tu obra. Hoy yo te quiero hablar cómo podemos ayudar dentro de la obra de Dios. Si tú eres cristiano, tienes que entender lo siguiente: la obra del Señor es mi obra, el pueblo del Señor es mi pueblo. ¿Y cómo es que yo puedo ayudar? ¿Qué tengo que hacer para ayudar? Cuando Dios vio que la carga que tenía Moisés era mucha gente, dijo lo siguiente: escoge ancianos y gobernantes. Algo interesante que me llamó la atención es que no dijo tráeme. No le dijo agarra un grupo, sino que le dijo específicamente ancianos y gobernantes. Lo que estaba diciendo Dios es: tráeme gente preparada, trae gente que tenga pasión, trae gente que tenga liderazgo, trae gente que quiera ayudar. Lo que le estaba diciendo, ancianos y gobernantes, gente que entienda cómo se trabaja la situación. Porque sabes de que cuando tú todavía no eres un líder, cuando tú no eres un líder o un patrón, entonces tú puedes hablar de cómo se debería de dirigir el patrón. Nosotros somos buenos para pensar cómo la empresa donde yo trabajo pudiera ser mejor, aunque yo no soy el dueño. Cuando estás soltero, tú estás pensando: no, cuando yo me case, entonces yo voy a hacer esto, porque no estás casado. Ya te casas y te das cuenta que es diferente. Entonces Dios dijo: ¿sabes qué, Moisés? No quiero que traigas cualquier gente, quiero que tengas gente que va a entender el liderazgo, quiero que traigas gente que va a saber cómo se tiene que dirigir. Y yo, dijo Dios, y yo les voy a dar el mismo espíritu que está dentro de ti. ¿Cuál era ese espíritu de liderazgo? ¿Cuál es el espíritu de pasión, de visión, de trabajar por la obra de Dios? Es lo que estaba diciendo. Ahora me llama mucho la atención que Moisés estaba quejando por el pueblo porque era mucha la carga, y Dios le dijo: tráeme este grupo. Dijo: para que la carga ya no sea tan pesada para ti y para que no la cargues solo. Dios es tan bueno que nos dijo: te voy a quitar la carga, Moisés. La carga iba a seguir, pero ya no va a ser solo tu carga, va a ser con gente que te va a ayudar y ya no va a ser tan fuerte. Entonces, si tú te has preguntado, ¿cómo puedo yo servir dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo puedo yo ayudar en la obra de Dios? Tienes que entender: yo quiero ser una persona que ayude en la iglesia a llevar la carga, a llevar la obra, para que sea menos para los líderes, para el pastor, para los que están liderando la congregación. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Es lo que el Señor le está diciendo a la gente de Israel. Tráeme gente preparada, le dice. Tráeme gente que te va a apoyar, y la carga ya no va a ser sola para ti. Déjame te cuento algo. Como pastores, cuando yo empecé la iglesia estaba más joven.
sabía menos de lo que sé ahora, no es que sepa mucho, tenía mucha menos experiencia de lo que sé ahora, no lo sé todo. Y dentro de todo eso hubo un momento en que dentro de mi lucha, yo tengo mi propio trabajo, tengo mi propia familia y tengo la congregación. Entonces, para mí llegó un momento en que todo esto se me hizo mucho, mucho. Gente que habla a espaldas de nosotros, gente que estaba dentro de nuestra amistad, ya ni siquiera del liderazgo, sino dentro de la amistad, del círculo cercano, que están como en Facebook, que nunca escriben nada, pero siempre están nada más viendo qué lo de la gente está haciendo. Gente que yo tenía ahí, que a las espaldas mías estaban hablando y se estaban quejando de cómo yo corría a la iglesia, de lo que yo hacía, inventaban cosas que yo ni hacía, que supuestamente estaba haciendo. Todo eso me afectó, todo eso me dolió. Y más que todo, pero es la gente que los domingos va y que te abrace, que te saluda, y que pastor, yo soy contigo, y que sí, y que estén haciendo eso, a mí me pegó bastante. Y luego que la gente se comenzó a ir, que sí, que no, que tú, que yo, que se empezó a ir, y bueno, ¿de qué se está pasando? Y luego las finanzas que no nos alcanzan. Tenemos 11 años como pastores y todavía no somos dueños de un edificio. Todavía yo no puedo trabajar tiempo completo en la congregación. Todavía estamos batallando para pagar los gastos de la vida. Y todavía tengo mis cargas, tengo la carga de la iglesia, tengo mi familia, tengo 4 preciosas hijas, tengo una esposa maravillosa. Entonces hubo un momento que dije, ¿sabes qué? Yo ya hasta aquí llegué y le dije a mi esposa, vamos a cerrar la iglesia. Así lo dije. Caí en una depresión donde todas las mañanas, yo no sabía que estaba deprimido, pero donde todas las mañanas yo me despertaba diciendo, yo creo que hoy me voy a morir. Ese era como yo estaba viviendo. Y que viene una gente que se queja, que viene otra que no está conforme, que viene otra que está hablando mal, que tengo mi trabajo, que mi familia, que el dinero, que la iglesia. Hubo un momento que yo estaba deprimido, caí en una depresión al punto que todos los días yo decía, se me hace que yo me voy a morir. Me levantaba, me iba manejando y decía, a lo mejor hoy ya me voy a dormir, a morir. Yo tenía mi esposa, mi familia, y estábamos juntos y yo estaba perdido, porque yo estaba tan deprimido, pero tan deprimido, que yo decía, esto no es para mí. Y como Moisés, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no necesito esto. Yo antes de comenzar la iglesia, yo me quería estudiar optometría y 8 años y estar ganando buen dinero. Yo podría haber hecho eso. Pero Dios me llamó a la iglesia, le dije, ¿sabes qué, Señor? ¿De qué se trata? O sea, la gente no apoya, la gente no quiere nada. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada. Le dije a mi esposa, vamos a cerrar la iglesia como si fuera mi iglesia, como si yo fuera el dueño de la congregación. Y hablé con uno de mis mentores y me dijo, ¿y quién te crees tú para cerrar la congregación? El que la tiene que cerrar es Dios. Le dije, ¿sabes qué? Es que yo ya no aguanto. Le digo, tenemos tanto tiempo. Como persona sí me da pena que digan, ¿cuántos años tiene como pastor? Y la gente, ¿y cuántos miembros tiene? Y se imaginan que va a tener como 50,000 miembros. No, pues, entonces caí en depresión. Mi esposa no lo sabía, nadie lo sabía. No le dije a mi liderazgo, no le dije a la congregación, porque lo último que quise causar era lástima. Lo último que quería yo causar es que me vieran, pobrecito, mira, ay, pobrecito. Ay, va, mira, ya se quiere morir. Ahora sí vamos a ayudarle. Yo no quería eso. Si tú te has caído alguna vez y te has hecho una cortada, la cortada te duele. Pero cuando se hace cicatriz, entonces ya puedes hablar de la cortada. Me acuerdo cómo me caí. Híjole, fue muy bueno. No, hombre, me dolía bastante, pero mira, ya está cerrada, ya no me duele. Hoy en día yo puedo hablar libremente de eso porque no me duele. Porque Dios me liberó. ¿Sabes cómo me liberó el Señor de la depresión? Cuando hablé con mi esposa. Cuando le dije a ella, me acuerdo una noche que me dice, ¿qué tienes? Y las mujeres tienen un octavo y noveno sentido. No tienen. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Hasta que tuve que hablar con ella. Le digo, ¿sabes qué? Me siento deprimido, siento que me voy a morir todos los días. Ya tengo meses así sintiéndome así. Le digo, ya estoy orando. Y le empecé a decir esto. Mi esposa oró conmigo, mi esposa lloró conmigo, mi esposa me ayudó. Y ¿sabes qué? El Señor me liberó de la depresión. El Señor me liberó, pero ¿sabes por qué estaba deprimido? Parte también por la congregación. Me di cuenta de eso, que yo quería hacerlo todo, que yo quería que todas las personas pensaran como mí, como yo. Gracias a Dios que no piensas como yo y que no eres como yo.
sino qué mundo tan malo tendríamos. Pero yo lo que decía es esto: Moisés estaba quejando y Moisés estaba en depresión. Yo estuve viviendo lo mismo. Ahora no al nivel de Moisés, pero por eso el día que yo compartí de la depresión, yo sabía que algunos de ustedes están en depresión y sin embargo algunos de ustedes no quisieron ser libres el domingo pasado. ¿Qué es lo que le causó a Moisés la depresión? Toda la carga que estaba sintiendo. Imagínate yo, necesito pagar, me dice mi esposa, oye, hay que pagar el aire. Ah, está bien, no, el de la casa, no, el de la iglesia. Hoy no tenemos dinero. Ok. Venimos a la iglesia y encontramos las luces prendidas o venimos el aire prendido. Perdón, ¿qué pasa? ¿Cómo se les ocurre tener el aire prendido, las luces prendidas, que no saben que la luz sube mucho y no hay nadie aquí? Me dice mi esposa, tenemos que pagar la renta de la casa. No, de la iglesia, no tenemos dinero. Uy, no tenemos dinero. El otro día, ayer estábamos hablando con mis hijas y me dice, oye papi, ¿tú por qué no trabajas en la iglesia? Y mami, ¿por qué tú no trabajas en la iglesia? Le digo, porque entonces tendríamos que ir a vivirnos a la iglesia, no tendríamos la casa. Y le dije, mi oficina sería mi cuarto, el cuarto de los adobitos sería el suyo y no hay aire. Oh, no, entonces sigue trabajando. Muy bien. Todo eso se formó una carga para mí. Pero ¿sabes por qué se formó y se hizo una depresión? Porque creí en ese momento que era yo el único que sentía la responsabilidad de hacer crecer la iglesia. Y cuando leo este pasaje, ¿sabes qué, iglesia? No soy el único que tengo que trabajar y cuidar la congregación. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que sentir la misma responsabilidad. Porque es tu iglesia, porque es el pueblo de Dios, porque tú tienes que estar cuidando al pueblo de Dios, porque tú tienes que ayudar. Y no se trata de ayudar al pastor, se trata de hacerlo para Dios. Ahora, Dios escogió un pastor. Mira lo que dice Hebreos. Deja la marca ahí en Números porque vamos a regresar. Números, Hebreos, vamos a estar en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y espero que tú salgas de aquí no estresado, no deprimido, sino convencido de que tú puedes ayudar en la obra de Dios, que tú puedes servir en la obra de Dios, que tú puedes ser una persona importante dentro del pueblo de Dios. Le dice lo siguiente, Hebreos capítulo 5, te lo voy a leer. Todo sumo sacerdote, todo pastor es escogido de entre los hombres. El pastor salió de donde tú estás y espero que algún día de donde tú estés salgan más pastores. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y para para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Quiere decir esto, que cuando tú vas a una congregación, algunas personas dicen, no, pues yo puedo ir a una iglesia o a otra iglesia. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes que tener un pastor. Primero el Señor es tu pastor, pero después tienes que ser fiel en una iglesia. Tienes que mantenerte en esa iglesia, tienes que tener un pastor. Versículo 2, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. ¿Cómo es tu pastor? Tu pastor tiene debilidades humanas. Tu pastor salió de donde tú estabas. Tu pastor tiene las mismas luchas que tú, tiene los mismos deseos que tú, tiene las mismas necesidades que tú. Y algunos, como repito, algunos piensan que pueden tomar mejores decisiones que las que se toman desde acá arriba. Pero tú tienes que entender, Dios te puso a ti, ¿en dónde? ¿A dirigir o te puso a apoyar? Tienes que hacerte esa pregunta. Y luego continúa el versículo 3. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Entonces mi debilidad, mi carga y la carga del pastor, la carga de Moisés era, ok, tengo que decirle, Señor, por favor, perdóname y perdona a la gente. Señor, por favor, ayúdame con mis finanzas. Por favor, ayuda a la gente con sus finanzas. Por favor, Señor, sáname. Por favor, sana las enfermedades de las personas. Por favor, ayúdame a ser un mejor esposo. Ayúdalos a ser un mejor esposo. Por favor, Señor, ayúdame a tener gracia en mi trabajo. Ayúdalos a tener gracia en el trabajo. Yo les digo, en mi trabajo, les digo, ¿sabes qué? Yo trabajo 16 horas. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, es que yo pienso en español, pero hablo en inglés. Yo trabajo el doble, le digo. Entonces, como pastor, también mi trabajo es el doble. Tengo que estar, Señor, cuídame a mí, cuídalos a ellos. Tengo que resolver mis problemas con mi esposa. Tengo que resolver los problemas de la congregación. Pero Dios me puso, Dios me estableció y Dios me liberó, porque el enemigo lo que quiere es que cerráramos la congregación. Si hubiéramos cerrado la congregación, ¿dónde estarías tú? ¿Estarías en otra congregación grande, más bonita, donde el pastor no pide diezmo y ofrenda cada semana? ¿Estarías en una iglesia más grande, donde la alabanza es bien bonita y donde el pastor es más buena onda? ¿O estarías en el mundo? Pues es que ese era mi pastor.
Y esa era mi iglesia. Y ahora pues ya, yo le voy a ser fiel a mi pastor. Como ya no hay iglesia, entonces ya no voy a ninguna. No, eso no se trata. ¿Dónde estarías tú? Entonces, aquí lo que Hebreos está diciendo, tu pastor, el pastor a donde tú vayas, y si tú llegas a ser pastor, tú eres tan humano y tienes las mismas necesidades que todo el mundo. Moisés, regresando al libro de Números, Moisés tenía la carga del pueblo, de cuidar al pueblo, de guiar al pueblo. Imagínate 600,000 personas viniendo a Moisés. ¿Por qué nos lleva, Moisés, por qué no descansamos 1 hora en lugar de seguir caminando 8? Y luego que venga el otro, Moisés, ¿por qué no mejor caminamos 9 horas en lugar de 8? Y luego que venga el otro, Moisés, ¿por qué mejor no nos quedamos aquí? Y luego que venga el otro, Moisés, es que ya tengo hambre. Moisés, hace mucho calor, ¿te puedes imaginar? ¡Ah! Los que tienen más de 2 hijos cuando vienen, vienen todos a ti. Dicen, no, ¿sabes qué? Nos quedamos sin pelo por agarrarte. Bueno, Moisés estaba sufriendo por eso, pero Dios le ayudó. ¿Cuál es la carga de Moisés? El pueblo. El pueblo. Ahora, si por alguna razón tú sales pensando, tú que me estás escuchando, sales pensando que, ay, mira, el pastor se está quejando. Ay, mira, el pastor lo que quiere es que le ayudemos. Sí, tienes razón. Sí, tú tienes que ser más activo de lo que ya eres. Pastor, pero yo ya estoy haciendo lo mejor. No, todavía hay más de lo que puedes hacer. Pero no se trata, por favor, no van a malinterpretar de que, mira el pastor, pobrecito. No. A mí me importa la obra del Señor. ¿Sabes qué hizo Moisés? Moisés escogió 70 ancianos. 70 ancianos. Yo no quiero tener 70 ancianos. Yo quiero tener miembros de Casa Adobes que sean ancianos y gobernantes, que sean personas que apoyan la congregación, que sean personas que están firmes en la congregación. Eso es lo que yo estoy anhelando, que digan, no tenemos aire, pastor, ¿de cuánto nos toca? El día de ayer fuimos a ver la pelea y mi papá le dijo a mi hermano que estábamos en su casa, le digo, ¿de cuánto nos toca? Y yo me quedé callado. Dije, ese es mi papá. ¿Sabes qué hice? Le dije, oye, de veras, ¿cuánto nos toca? ¿De cuánto nos toca? Entonces, de ver pensando, no nada más es de que, ya se descompuso el aire, y ahora ¿quién podrá defendernos? No, es tú y yo tenemos que meter manos a las obras. Hey, que mañana vamos a comenzar nuestro estudio de esta carta. ¿Quién debe de venir? ¿Quiénes van a venir? Pastor, yo quiero venir, yo voy a traer gente para que vengan, a que se preparen juntamente con nosotros. Pastor, que tenemos los grupos de vida, yo voy a asistir. Sí es cierto que me canso entre semana, sí es cierto que trabajo entre semana, sí es cierto que me enfermo, pero yo quiero ser parte de eso. Tuvimos la noche mexicana, vinieron bien poquitos, no vinieron poquitos, viniste tú. De eso se trata. Y que no seas de las personas que se estaban quejando de, pues ya van a pedir y para el aire de al lado. Y luego cuando se descomponga ¿qué? ¿También van a pedir para este? También vamos a pedir para este, también. ¿Qué? Y cuando quieran comprar otro edificio, ¿qué van a hacer? También van a juntar, claro, porque es tu iglesia, es tu pueblo. Ahora, si yo no lo digo, ¿quién lo va a hacer? Me tengo que esperar a que alguien lo haga. Yo soy el encargado de la congregación. Si no pagamos el edificio, ¿sabes a quién van a correr? ¿A quién primero? A nosotros. Van a venir a hablar con mi esposa, van a venir a hablar conmigo. ¿Sabes qué? Nos tenemos que ir, que no va a pasar. Pero lo que te quiero decir es, no creas que yo estoy tan a gusto compartiéndote esto a ti. No creas que es fácil para mí decirte, hermanos, nos tienen que apoyar más. Hermanos, ayúdenme. No, me es incómodo. Yo quisiera decirte, ay, hermano, tú te vas a hacer millonario, déjame orar por ti. Amén. Ay, hermana, tu esposo va a cambiar y él va a ser bien buena onda. Amén. Agárrale la mano a la persona que está al lado y el joven, sí, amén. Yo quisiera hablar puras cosas así, pero alguien te tiene que decir lo que está pasando, iglesia. Tienes que levantar la antena y decir, esta es mi congregación, esta es mi iglesia, el mismo Dios que yo le sirvo. ¿Sabes qué? Bien te podrías estudiar, hay iglesias que son bien grandes, que tienen edificios bien bonitos y que ya están pagados. Bien tú te podrías ir a esa iglesia, pero y luego, ¿cómo nos vas a dejar aquí? Si tú estás aquí, ¿sabes qué? Ya estoy aquí, ya voy a echarle ganas, voy a cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Orar más, voy a orar más. ¿Qué tengo que hacer? Llegar temprano a la iglesia, voy a llegar temprano. ¿Qué tengo que hacer? Llegar a las oraciones, voy a ir a las oraciones. ¿Qué tengo que hacer? Diezmar y ofrendar, voy a diezmar y ofrendar. ¿Qué tengo que hacer? Visitar personas, voy a visitar personas, voy a evangelizar. Lo voy a hacer yo. No voy a esperar a que los demás lo hagan porque es mi obra, porque es tu obra. La iglesia cristiana no es la iglesia donde el domingo se viene y luego ya 3 semanas se olvida. No.
Acuérdate, tú eres cristiano, tú tienes a Cristo en tu corazón y Él está contigo. Entonces, algo que estaba pasando es lo siguiente, que Dios le dio la carga a Moisés, pero le dijo a Moisés, te voy a dar gente preparada. Y yo anhelo y yo oro que tú a partir de este día digas, yo voy a ser esas personas que Moisés tenía. No voy a dejar que el pastor lleve la carga solo o los líderes. Yo voy a orar, yo voy a meter manos a la obra. Luego, versículo 21, Moisés replicó, el 18, el de 18. Al pueblo solo le dirás lo siguiente, santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Tú no quieres nada que no venga de parte de Dios. Dice, no la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. ¿Qué querían ellos? Ya no queremos maná, Señor. ¿Qué es lo que queremos? Ahora queremos que venga carne. El Señor dijo, ¿quieres carne? Carne te voy a dar por un mes. Pero ¿sabes qué? Te la vas a tener que comer y hasta que te salga por las narices. Es lo que dice la Biblia. ¿A algunos les ha pasado eso o has visto? Que estás enfermo, estás comiendo. Pues, te puedes imaginar, a 600,000 personas les iba a pasar esto. Porque estaban renegando de Dios. Cuidado, mucho cuidado, que tú reniegues y te quejes de lo que Dios quiere hacer a través de ti, en ti y a través de su congregación. Versículo 21, Moisés replicó, me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darles carne a todos un mes. Moisés, imagínate, el hombre de Dios, como tú o como yo, siendo incrédulo. Señor, si tú sabes, ahorita que dijimos que vamos a levantar una ofrenda especial, Señor, si tú sabes que no gano mucho y quieres que dé, Moisés le dice, son 600,000, ¿de dónde les vas a dar de comer a todos? Versículo 22, aunque se les desgollaron rebaños y manadas completas, dice, les alcanzaría, aunque se les presenten todos los peces del mar, eso les bastaría. El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es ilimitado? ¿Acaso el poder de Dios no puede obrar en tu vida? ¿Acaso Dios, tú no eres su hijo? ¿Acaso Dios no te puede bendecir a ti? ¿Acaso Dios no te puede ayudar a ti? ¿Acaso Dios tiene límites para tu vida? ¿Acaso Dios no te puede usar? ¿Usa a otros, a ti no te puede usar? ¿Acaso el poder de Dios es ilimitado? No, se limitan las personas que lo limitan. Ahí sí se limita porque Dios es un caballero. Porque Dios es un caballero. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en una nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Fíjate lo que estaba pasando. Le estaba diciendo Dios, te voy a dar 70 ancianos que van a tener el mismo espíritu que tú. Van a tener la misma visión que tú. Van a tener el mismo sueño que tú. Van a tener el mismo deseo que tú. Y escogieron a 70 ancianos. Te voy a dar algunas cosas que podemos hacer para nosotros poder, cómo apoyar la obra de Dios. Te quiero decir cómo apoyar la obra de Dios. La primera cosa que puedes hacer tú para apoyar la obra de Dios. Número 1, la primera cosa para apoyar la obra de Dios, ora por tu pastor y familia. Ora por tu pastor y familia. De esa manera estás apoyando. Ora. ¿Sabes por qué? Si oras por tu pastor y por tu familia, ya estás orando a Dios. Ya hiciste algo bueno, estás hablando con Dios. Ora por tu pastor y la familia. Señor, por favor, ayúdalos. Señor, por favor, bendícelos. Señor, por favor, multiplícale. Señor, dales gracia, dales favor. Yo agradezco a todos aquellos que oran para que Dios me dé palabra para ustedes. Agradezco a todos aquellos que oran para que Dios me mantenga humilde o me dé humildad. Agradezco a todos aquellos que oran para que Dios me mantenga con los pies en la tierra. También agradezco los que oran para que me vaya bien, para que no me falte la harina y el aceite en la casa. También agradezco a aquellos que oran para que yo pueda ser el esposo que mi esposa necesita. Agradezco a aquellos que oran por mi salud, por mi trabajo. Agradezco a aquellos que oran diciéndole al Señor que el pastor pronto trabaje en la iglesia, que la iglesia le pueda dar un sueldo. Muchas gracias. Lo mejor que puedes hacer, una de las cosas que puedes hacer es orar por tus pastores. Los pastores algunas veces sufren de soledad. Todos están divirtiéndose y ya llegó el pastor y
Le digo a mi esposa y a mis hijas, le digo, discúlpenme, lo siento mucho que se casaron, te casaste conmigo y son parte de mi familia, porque se va el pastor y comienza la fiesta en algunos lados, no en todos. Tengo muy buenos amigos que nos divertimos también, que la pasamos muy bien y estoy muy agradecido a Dios por ellos. Número 2, ¿cómo tú puedes apoyar la obra de Dios? Número 2, ser una persona de ayuda para el pastor. Ser una persona de ayuda para el pastor. Dice la Biblia que eran 70 personas de influencia, 70 personas que tenían el mismo espíritu que el pastor, 70 personas que ellos decidieron creerle a Dios, donde Dios los juntó y le dijo, y esas 70 personas te van a ayudar. Ahora, ¿te imaginas que eran 600,000 gentes? Una vez vinimos a la oración a las 5:30 de la mañana, mi papá y yo, nada más los dos. Éramos los dos, por poco y ni Dios viene, porque donde 2 o 3 se congregan, donde 2 o 3 se congregan, dice la Biblia. Entonces estábamos mi papá y yo a las 5:30 de la mañana. Y yo dije, ¿dónde está la gente? ¿Y por qué no vinieron a orar? Y yo estaba enojado. Sin embargo, mi papá y yo estuvimos orando. Y al salir, cuando íbamos a la casa, el Señor me habló y me dijo, no, se necesitan miles para pastorar miles. Se necesitan personas que se dediquen a la oración, se necesitan personas que oren, que me busquen, que quieran servirme para poder ministrar a los demás. 70 personas, 70 ancianos para estar cuidando toda esa gente. Se requiere personas que digan, ¿sabes qué, pastor? Ya ahora sí le voy a echar ganas. ¿Sabes qué, pastor? Ahora sí ya voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a evangelizar. ¿Sabes qué, pastor? Ahora sí ya voy a cambiar, ahora sí ya voy a llegar temprano, ahora sí, pastor. Eso es lo que se necesita hoy en día. Número 3, ¿cómo apoyar la obra de Dios? Conocer la visión y misión de la iglesia. Tú tienes que conocer la visión y la misión de la iglesia. Si tú que nos ves en el internet, tú tienes que conocer la visión de tu congregación, el corazón de tu pastor. Tú que estás con nosotros, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Moisés, ¿qué estaba haciendo? Llevar al pueblo que estaba en esclavitud, sacarlo y llevarlo a la tierra prometida. ¿Cuál es el deseo de nosotros como Casa Adobes? Que la gente viva para conocerlo y que lo dé a conocer. Que vivan un estilo de vida adobes. Que oren, que discipulen, que evangelicen, que alaben al Señor, que vivan en santidad. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Tú la tienes que conocer. Si tú nada más vienes a la iglesia o vas a tu iglesia y te sientas a escuchar un bonito sermón, un buen concierto cristiano, tú tienes que meter manos a las obras. Tú tienes que apoyar porque es la visión de Dios, porque es el pueblo de Dios. Número que sigue, ¿cómo nosotros podemos apoyar la obra de Dios? Cuidar y trabajar la casa de Dios. Tenemos que cuidar y trabajar la casa de Dios. Esta es tu casa y es la casa de Dios. La cuidamos y la trabajamos. Te digo algo, si Dios te trajo aquí, es porque Él quiere usar tus dones, tus talentos, tu vida, tus finanzas, tus alegrías, porque Dios te quiere cambiar, porque Dios te quiere bendecir. Entonces tú tienes que cuidar tu casa y la casa de Dios. Esta es tu casa. Yo estaba hablando con una persona que ahorita no puede venir y me dijo, a mí cuando me preguntan cuál es mi iglesia, yo les digo, Casa Adobes. Esa es mi iglesia. Y sabes que en lo personal me da una alegría cuando la gente sabe cuál es su casa, sabe cuál es su iglesia. Entonces tú la tienes que cuidar. Número 5, ¿cómo apoyar la obra de Dios? Número 5, no te quejes mal de a donde Dios te lleva. Es que el pueblo, es que estamos en esclavitud. Ahí va Dios, te va a libertar. Ay, es que tenemos hambre. Ahí va Dios, te va a dar maná. Ay, es que si nos dieran carne, ahí va Dios, te da carne. Pero a veces lo que tú le pides a Dios nada más como un capricho puede ser una maldición para tu vida. Es que ese trabajo parecía lo mejor. Es que ese muchacho parecía el mejor. Tú tienes que no quejarte o quejarte mal de lo que Dios te está dando. Número 5, no te quejes mal de a dónde Dios te va llevando. Por favor, tú no digas, somos una iglesia chiquitita. Ay, es que somos bien poquitos. No. Somos una iglesia grande.
Una vez me dijeron que una persona vino a la iglesia y le gustó porque somos chiquitos, porque no le gusta una congregación grande. Le digo, ¿sabes qué? Dile que se vaya porque nosotros vamos a ser grandes. Vamos a crecer, no nos vamos a quedar así. Así nos cueste 100 años llegar a tener una congregación grande, Dios lo va a lograr, amén. Porque tú y yo vamos a apoyar la obra de Dios, la obra de Dios. Entonces no te quejes mal de a donde Dios te va a llevar. Número 6, y déjame con esto, te voy a leer, ya con esto termino, con el número 6. Pero te quiero leer lo que pasa en el libro de Números, capítulo 12. Con esto termino. Números, capítulo 12. Moisés había tomado, versículo 1, Números 12, versículo 1. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Miriam y Aarón comenzaron a murmurar del líder, del pastor, de Moisés. Comenzaron a criticar, comenzaron a hablar cosas mal. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿Quién se cree Moisés? ¿Quién se cree el pastor? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirle. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo se atreven ustedes a murmurar contra mi siervo Moisés? Le dice, yo escogí a Moisés, yo lo puse, yo lo establecí, yo lo junté para que sea su guía. ¿Cómo se atreven ustedes? Es más, dijo, ¿sabes qué? Otros profetas, yo les hablo en sueños, está bien, pero a Moisés no, a Moisés yo le hablo cara a cara. ¿Cómo se atreven a murmurar? Y algo que yo te quiero decir, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, y son pocas veces el tema que lo menciono porque es un poco incómodo hablarlo. Ten cuidado de criticar mal a tu pastor. Ten cuidado de criticar mal a tu pastor. Repito, eso de que hables mal de tu pastor, que estés nada más pensando cosas malas del pastor, que estés comentando cosas negativas del pastor, ten mucho cuidado, porque al final de cuentas es el pastor, bien o mal es el pastor, Dios lo estableció. ¿Y sabes qué le pasó a Miriam? Versículo 9, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. ¿Sabes qué le pasó a Miriam? Le cayó lepra. ¿Por qué le cayó lepra? Por haber criticado, murmurado, hablar mal de Moisés. Por eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Ser cristiano es algo espiritual, eso es algo espiritual. Quizás a ti o a personas que han criticado y murmurado no les ha caído lepra, pero sí ponte a pensar cómo viven, cómo están viviendo, cómo es su familia, cómo es tu relación con las personas que están alrededor de ti. Ten mucho cuidado. Como dicen por ahí, calladitos nos vemos más bonitos. Si Dios te ha dado un pastor, tienes que estar agradecido. Si Dios te ha dado un pastor, tú tienes que agradecer. ¿Cómo apoyar la obra de Dios? ¿Cómo apoyar la obra de Dios? Esa es tu obra. Esa es tu iglesia. Ese es el lugar donde Dios te ha traído. Ese es el lugar donde el Señor te puso. ¿Cómo apoyar tu congregación? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para yo apoyar mi iglesia? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que la iglesia llegue a donde tú la quieres tener? ¿Qué tengo que cambiar, Señor? ¿Qué actitudes tengo que poner a cambio? ¿Cómo debo de mejorar yo, Señor? No el pastor, ora por el pastor, pero tú, ¿qué tienes que hacer?